Un saludo para todos los estudiantes de historia que están siguiendo estas clases remotas. La idea es retomar el área de historia universal. Si ustedes recuerdan, quedamos en las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, corresponde ahora iniciar la unidad de aprendizaje conocida como la posguerra, en donde el principal acontecimiento que le ocurre a la humanidad durante este proceso es la Guerra Fría. De tal manera entonces que el objetivo de aprendizaje para esta semana es analizar y reflexionar acerca de la Guerra Fría como el proceso histórico más importante de la posguerra, en donde participan directa e indirectamente las dos superpotencias que surgieron luego de 1945, Estados Unidos y la Unión Soviética. Para los historiadores, el período del siglo XX que se inicia con el término de la Segunda Guerra Mundial, es decir, en 1945, se conoce como la posguerra. Y el hecho histórico o proceso histórico más relevante durante la posguerra es la Guerra Fría. El concepto Guerra Fría alude al enfrentamiento que tiene lugar en el mundo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La idea de cada una de estas superpotencias que surgieron luego de la Segunda Guerra Mundial es imponer sus ideas al resto del mundo. Por lo tanto, el objetivo central de estas superpotencias es, por una parte, Estados Unidos, imponer a todo el planeta Tierra el ideal capitalista como sistema económico y la democracia como sistema político. A su vez, la Unión Soviética pretende imponer en el mundo el comunismo como sistema político y la economía centralmente planificada por el Estado como sistema económico. Todo el periodo de la Guerra Fría entre 1945 y 1990 es una etapa de tensiones, es una etapa beligerante, en donde la carrera armamentista es terrible, ya que incluye los armamentos más sofisticados de carácter convencional y también incluye armas nucleares. En este sentido, el equilibrio se da a través del terror, ya que una guerra a gran escala de carácter nuclear habría eliminado todo vestigio de vida sobre la faz de la Tierra. A su vez, estas grandes potencias, a través de la tensión política, económica y social, intervenían en todos los conflictos locales, en uno u otro bando, de tal manera que el mundo estaba al borde del abismo para enfrentar una posible guerra entre estas dos superpotencias, lo que habría significado la destrucción total de la vida en la Tierra. Cabe hacer notar que esta carrera armamentista también se transformó en algún momento en una carrera espacial, en donde las dos superpotencias ponían toda su tecnología al servicio de el dominio del espacio exterior. Eso está patentado con los satélites y las tripulaciones que se enviaban al espacio. Entonces,
En 1959, Estados Unidos coloca el primer satélite en el espacio exterior, el Sputnik, lo que va a revolucionar las comunicaciones y el espionaje. Y luego, en 1969, Estados Unidos logra llegar a la Luna con el Apolo 11. Y todas esas acciones relacionadas con la carrera espacial eran sistema propagandístico para las grandes potencias. Como se observa, la Guerra Fría marcó una época en la historia universal. Los principales antecedentes de la Guerra Fría tenemos que buscarlos preferentemente en el siglo XX. El primero de ellos es la Revolución Rusa o la Revolución Bolchevique, ya que tras esa revolución desaparece el Imperio Ruso zarista y surge la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como una alternativa al sistema capitalista que imponían las grandes potencias de Europa Occidental y Estados Unidos. Es en ese contexto que hay un equilibrio a partir de la década de 1920 en relación a las ideas y la influencia ideológica en el mundo, ya que el liberalismo tendrá ahora un gran competidor en el comunismo y el socialismo marxista que estará vigente con esta revolución y específicamente en la Unión Soviética. A su vez, resulta ser relevante como causa o antecedente de la Guerra Fría la Segunda Guerra Mundial. Es en este contexto que, por conveniencia, Estados Unidos y la Unión Soviética serán aliados para enfrentar el poderío de Alemania y el Eje como alianza. Pero era solo una conveniencia momentánea, ya que las ideas contrastantes entre el capitalismo y el comunismo se manifestaron durante todo el conflicto conocido como la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, los principales antecedentes de la Guerra Fría están en las conferencias que se dan entre las grandes potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial en Yalta y Potsdam, en donde ya se vislumbran graves diferencias ideológicas entre Estados Unidos y la Unión Soviética para enfrentar el mundo y sus características luego de la Segunda Guerra Mundial. Lo concreto es que, de inmediato, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, comienza el proceso que se conoce como la Guerra Fría, llamada así ya que en general no hay enfrentamientos directos entre los ejércitos rusos y norteamericanos, sino que el enfrentamiento se da en otras esferas y en la asesoría a los bandos contrarios en conflictos locales. La Guerra Fría tiene diversas fases que se plantean a través de los acontecimientos ocurridos durante todo el proceso. Entonces, hay una Guerra Fría en el cine, en el deporte, en el espionaje, en la carrera armamentista, en las ideologías económicas. Y también hay conflictos directos, como lo ocurrido en Corea, Vietnam y Cuba. Hay una propaganda a nivel mundial para exponer las ideas propias.
Y en este sentido, la propaganda incluye, como se dijo, el deporte. La idea era lograr el éxito deportivo para beneficiar las bondades de uno u otro mundo, así sea el comunismo o el capitalismo. Para evitar una tercera guerra mundial, fue fundamental la Organización de las Naciones Unidas, que era, si bien es cierto, manejada por las dos superpotencias, también es cierto que fue un factor de influencia gravitante para evitar una guerra nuclear a gran escala. Y ese sería el gran éxito de la Organización de las Naciones Unidas durante la segunda mitad del siglo XX. La Guerra Fría también consagra un mundo bipolar, es decir, el mundo dividido en dos esferas políticas claramente diferenciadas. Por una parte, el comunismo de la Unión Soviética y por otra parte, el capitalismo de los Estados Unidos. En esta época, la Organización de las Naciones Unidas marca una división de los países del mundo en donde se consideraba que el primer mundo era aquel que se refería a los países altamente desarrollados con mucha tecnología y cercanos al capitalismo. El segundo mundo era toda la esfera soviética de países preindustrializados o industrializados, pero con ideología comunista. Y el tercer mundo eran todos los países subdesarrollados que se incluían en el bando soviético o en el bando capitalista norteamericano. Como habían tantos países y tan diferentes en el tercer mundo, en la década de 1970, la ONU introduce el concepto del cuarto mundo para referirse a los países muy pobres que se ubicaban preferentemente en África o en América Latina. Una característica relevante de la Guerra Fría fue el sistema de alianzas y bloques que se formaron durante todo este proceso conocido como la Guerra Fría. En este sentido, el centro neurálgico de la Guerra Fría fue Europa. Toda Europa estuvo dividida a base de las ideas políticas, económicas y por supuesto los bloques militares que aparecen en este contexto. Así entonces, en Europa, todo el área que se conoce geográficamente como Europa Occidental estará marcada por la influencia de Estados Unidos. Y el Plan Marshall, que es el plan de reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, liderado por Estados Unidos, obliga a las potencias de Europa Occidental a aplicar el capitalismo como sistema económico y la democracia liberal como sistema político. Este plan, liderado por Estados Unidos, logró reactivar a todas las economías europeas, pero a favor de Estados Unidos. Es en este contexto que surge la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, como una alianza militar muy poderosa que también agrupaba a Estados Unidos con los países de Europa Occidental. En el contexto de Europa Oriental, todos esos países pertenecerán a la órbita soviética. También se crea un plan económico para rescatarlos desde ese punto de vista, el plan Molotov. Es en este contexto que los países de Europa Oriental, los países comunistas, como Rumanía, Bulgaria, Yugoslavia, Checoslovaquia, entre otros, luego van a integrarse a la Comecon,
que era la alianza económica propuesta por los soviéticos para la región y luego para el mundo. Asimismo, en Europa Oriental surgirá el Pacto de Varsovia, una alianza militar también muy poderosa que se conoce como la alianza, el Pacto de Varsovia, creada por la Unión Soviética para generar su área de influencia militar en la región de Europa Oriental. Toda el área estará militarizada y dividida y se conoce como la cortina de hierro, en términos eufemísticos, a la línea divisoria entre Europa Occidental y Europa Oriental, que estará completamente militarizada, y en ambos sectores existirán los más poderosos avances en técnicas militares, regimientos, soldados, y además también todo estará protegido por armamento nuclear. La cortina de hierro es un elemento sustantivo en el contexto de la Guerra Fría en Europa. Lo más significativo en este continente estará ocurriendo en Alemania, ya que Alemania se encontrará dividida en Alemania federal, pro Estados Unidos capitalista, y la Alemania comunista, también conocida como Alemania democrática, que estará bajo la tuición de los soviéticos. Y lo mismo ocurrirá en Berlín, cuando en esta ciudad se divide Berlín occidental para los norteamericanos y Berlín oriental para los rusos. Es en este contexto que en esa ciudad surge el muro de Berlín, que es el símbolo de la división política, económica y social de Europa y del mundo, y también se le considera como un símbolo de la Guerra Fría. Las áreas de influencia de las dos superpotencias también se proyectan al mundo. Entonces, se entiende que América Latina es una zona de influencia de los norteamericanos. Es por ello que en 1959 la Revolución Cubana genera uno de los problemas más graves durante la Guerra Fría, la crisis de los misiles. Conceptualmente se trata de un conflicto en donde, como Cuba, a través de Fidel Castro, se había transformado en un país comunista, los soviéticos pretenden instalar misiles nucleares en la isla cubana, a 70 kilómetros de Miami y por ende de Estados Unidos. Eso jamás Estados Unidos lo iba a permitir. Y de esta manera, esta crisis genera una alta tensión a escala mundial y estuvo a punto de ocurrir un desastre nuclear entre las dos superpotencias. Es en este contexto que surge el teléfono rojo, para evitar una nueva escalada del conflicto conocido como la Guerra Fría. Este teléfono rojo, tras la superación de la crisis de los misiles, va a comunicar directamente al presidente de Estados Unidos con el premier o máximo gobernante de la Unión Soviética. Y este teléfono rojo funcionó entonces en la década de 1960 hasta el término de la Guerra Fría para comunicar a ambos líderes directamente. Las tensiones, los bloques militares, las alianzas, el espionaje, la carrera espacial son una constante durante el proceso histórico conocido como la Guerra Fría. Desde el punto de vista bélico, la Guerra Fría tendrá enfrentamientos directos que implican la intervención de los ejércitos y la tecnología, asesores militares y asesores políticos de las grandes superpotencias en estos conflictos. Uno de ellos es la Guerra de Corea, ocurrido entre 1950 y 1953,
en donde Estados Unidos interviene directamente y los soviéticos y los chinos van a ayudar a Corea del Norte, comunista, y por ende la Corea del Sur, procapitalista, será apoyada directamente por Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas, a través del Consejo de Seguridad. Este enfrentamiento culmina en 1953 y se fija el límite inicial en el paralelo 38 entre las dos Coreas. Hasta el día de hoy, este conflicto no se soluciona. Existe Corea del Norte comunista y Corea del Sur capitalista. Otro conflicto directo en donde intervienen los Estados Unidos y la Unión Soviética es la guerra de Vietnam. En este conflicto, ocurrido en Indochina, es una península del sudeste asiático, los vietnamitas del norte, el Vietcong, pretenden invadir el sur, que era capitalista. Naturalmente que Estados Unidos interviene e impide que Vietnam del Norte ocupe, por lo menos hasta 1975, toda la región. Los Estados Unidos intervienen con toda su fuerza tecnológica, militar, armas convencionales y miles de soldados norteamericanos van hacia Vietnam a apoyar a Vietnam del Sur. Sin embargo, tras años de conflicto, en 1975 el presidente Nixon ordena el retiro de las tropas norteamericanas de Vietnam y toda la región se transforma en un país comunista. Y es así hasta el día de hoy. Esos dos conflictos son conocidos como los enfrentamientos directos durante la Guerra Fría. Y en el caso de América Latina, un conflicto directo es la Revolución Cubana y la crisis de los misiles. Otro proceso relevante de la Guerra Fría es la descolonización. Si recordamos, todas las grandes potencias europeas tenían colonias en gran parte del mundo, incluido la región centroamericana, en las Antillas, África, Asia, Oceanía. Estas colonias comienzan durante la Guerra Fría un proceso de descolonización, es decir, buscaban la independencia política en relación con la potencia colonizadora europea. El símbolo de la descolonización es la India, con su líder Mahatma Gandhi, que a través de las protestas no violentas logra la independencia de la India y se libera de Inglaterra. Cabe hacer notar que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, durante la descolonización, estarán de acuerdo con este proceso, ya que la conveniencia era que una vez liberada esa región en cualquier parte del mundo, ellos, Estados Unidos y la Unión Soviética, podían intervenir con sus ideas y con su influencia para anexar esa región a su imperio político y o económico. Por ello es que participaban positivamente de la descolonización. Con la descolonización, también una característica de la Guerra Fría, aumentan significativamente los países del mundo y por ende los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, que se inicia con 66 países y que en la actualidad dicha organización ya cuenta con más de 190 países. La Guerra Fría va a culminar en la década de 1980, cuando los soviéticos intervienen en Afganistán y son rechazados por los guerrilleros islámicos mujahidines. Estos guerrilleros se parapetaban en las montañas y eran apoyados
por la CIA norteamericana, el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, y se les enviaban pertrechos y armamento para oponerse a los soviéticos. Esto será un desgaste para la Unión Soviética desde el punto de vista político y económico. En esta década, 1980, también asume en la Unión Soviética Mikhail Gorbachev, quien aplica profundas transformaciones en la Unión Soviética, surgiendo entonces la Glasnost, que es la transparencia política para los soviéticos, y la Perestroika, que son transformaciones económicas para intentar que la Unión Soviética ingresase al comercio mundial en los preámbulos del proceso conocido como la globalización económica. Estos cambios van a surgir en pleno conflicto de Afganistán y todos estos hechos van a permitir que la Unión Soviética se fracture como imperio económico, político y social. Entonces, en 1989, con los cambios ideológicos a escala mundial, cae el muro de Berlín, lo que representaba el símbolo de la Guerra Fría ya no existe. A su vez, en 1990 se reunifica Alemania y toda Europa Oriental empieza a tener libre movimiento. La cortina de hierro, el símbolo número 2 de la Guerra Fría, también desaparece. Y finalmente, en 1991, se fractura y cae el Imperio Soviético. Y resurge Rusia con el nombre de la Confederación de Países Rusos. Es con este proceso que culmina el hecho histórico tan relevante de la segunda mitad del siglo XX, conocido como la Guerra Fría. Entonces, la caída de la Unión Soviética y el resurgimiento de Rusia nos permite decir que desde 1991 entramos en un nuevo periodo de la historia universal que se conoce como el postmodernismo.